El título de hoy es No somos huérfanos. Retomamos el Evangelio de Juan que estamos viendo en el capítulo 14. Desde luego que es un ejercicio de dos. Usted en su casa, desde que comenzamos esta serie, íbamos a ver Juan 14, 15, 16 y 17. Usted los puede leer en su casa. Hay muchos temas, muchas palabras que dijo nuestro Señor. Estamos compartiendo algunas de esas promesas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 18, es un solo verso. Y una vez más, me permito saludar a mis hermanos que están ahí arriba en el mezanín. Dios les bendiga. Saludos. Y Juan 14, 18. Si tienen su hilo a la mano, búsquenlo, ubíquenlo o escuchen. Es un solo verso y sobre esto vamos a estar compartiendo esta tarde. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. En esta versión dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Esto es palabra de Dios. Para poder entender esta promesa de nuestro Señor, hay que conocer un poco el trasfondo social de aquel entonces respecto al tema de la orfandad. En los tiempos de Jesús, en la sociedad judía, hace algunas semanas o unos meses compartía unas reflexiones donde abordábamos más a detalle estas características que tenían que tener los discípulos o por qué se les llamaba discípulos a estas personas. No me voy a desviar hacia ese tema, pero sí podemos apuntar que en la sociedad de aquel tiempo los discípulos de un maestro en particular entre el pueblo de Israel, los discípulos de ese maestro lo llamaban padre. Al rabino que tenía sus discípulos, aquellos hombres lo veían como un maestro, como el rabino, pero también lo veían como padre. Y entonces, por consiguiente, los estudiantes de ese maestro, sus estudiantes, lo veían o eran vistos como sus hijos. El maestro los veía a ellos como sus hijos. Y en la muerte del maestro, de este rabino, entonces esos discípulos también eran considerados como huérfanos. Hay voy a hacer un paréntesis, voy a tratar de ser breve. Voy a ser breve. Estos 12 hermanos, recuerden que en el sistema de educación judío de aquel entonces, era por niveles. Empezaban desde niños a estudiar la palabra, a estudiar la Torá, las leyes, y si pasaban esa etapa, entraban a otra etapa posterior de su crecimiento, de su conocimiento. Y si pasaban esa etapa, llegaban a un tercer nivel. Ahora, pasaban años de escolaridad bajo este sistema. Pero en cada uno de esos filtros, en cada una de esas etapas, si aquellos jóvenes estudiantes que querían aspirar a ser discípulos de un rabino, si no estaban capacitados, si no estaban aptos, si su conocimiento no les daba para un siguiente nivel, entonces eran rechazados, iban siendo cortados. Y entonces tenían que dedicarse a ejercer o a conocer un oficio. Pescadores, en el campo, la carpintería, etcétera, etcétera. Los que seguían avanzando, entonces
cuando llegaban al tercer nivel y se graduaban, tenían la libertad de escoger a un rabino, pero aún faltaba que ese rabino los probara, tuviera una prueba con ellos, y entonces el rabino decidía si realmente ese discípulo, aunque hubiera llegado al tercer nivel de su educación, era apto para seguirlo o no. Y si no, entonces tenían que dejar de aspirar a eso y dedicarse a otros asuntos. En el caso de los 12, entendemos que ellos no llegaron a esos niveles. Ellos se fueron quedando en el camino. Pedro, Juan, su hermano, en fin, al no poder seguir estudiando de esa forma, bajo ese sistema, por las razones que sean, se fueron quedando. Y Jesús es quien los toma. Jesús es el que los va reclutando, por así decirlo. Entonces, ahí entendemos también algo muy interesante a la luz de lo que estamos platicando. Estos hombres habían desarrollado un amor muy especial por su maestro, porque cuando a nivel educativo habían sido rechazados, hubo alguien que los tomó y se hizo su maestro. Y ustedes conocen que entonces los discípulos que seguían a ese maestro, ese rabino, hacían exactamente todo lo que su maestro hacía. Iba el maestro, iban los discípulos atrás, y si el maestro se detenía y volteaba a ver un árbol y hacía algo, hacía ese árbol o algo, los discípulos hacían exactamente lo mismo. Si el maestro se detenía y se agachaba y hacía algo en la tierra, los discípulos hacían exactamente lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo lo que el maestro hacía, los discípulos lo copiaban. Por eso, aquellos 12, cuando ven a Jesús hacer ciertas cosas, lanzan aquello de que enséñanos a orar, porque lo estaban viendo. Ellos veían que su maestro tomaba ciertas actitudes, ciertos ejercicios diferentes. Aquellos discípulos, los que seguían a un rabino, caminaban de tal forma que el polvo de los pies de ese rabino que iba levantando en su camino, los discípulos querían que el polvo de su maestro los impregnara. Entonces, a la luz de todo esto, en aquella noche, cuando Jesús va a ser entregado, y Jesús les está comenzando a decir todas estas palabras, Jesús se está despidiendo de ellos. Lo vimos hace 2 semanas o hace 3 semanas. Jesús les está anunciando que va a tener que irse, no a otro lugar, no a otra ciudad, va a tener que irse de este mundo. Y por eso Jesús comienza a consolarlos. Por eso es importante, hermanos, que en este pasaje no perdamos de vista ese contexto. Había una carga muy fuerte emocional en aquellos 12. Y no podemos perder de vista esto, porque eso nos ayuda a entender todo lo que sucedió después. Y esto es parte de ello. Jesús les dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Esa noche Jesús se está despidiendo de los suyos, como ya lo hemos apuntado. En la mente, en el corazón de aquellos hombres había mucho temor, mucha incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo. Y Jesús, conociendo sus corazones, conociendo sus pensamientos, los tranquiliza. Pero a la vez de que los está tranquilizando, a la vez de que les está dando palabras de aliento, también les está encargando varias cosas.
Mientras ellos veían, fíjense bien, esto es muy interesante, mientras aquellos hombres estaban, voy a utilizar este término, estaban clavados en ese momento, estaban viendo sus vidas en ese momento y estaban viendo que las cosas no iban a caminar bien, Jesús los anima a ver hacia adelante. Jesús los anima a que no pongan su mirada, ojo con esto, Jesús los está animando a que no pongan su mirada en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia. Jesús los está animando a que miren más adelante. Por eso les da estas promesas. La promesa de volveré, esta palabra volveré, se traduce mejor como vengo o estoy viniendo. Pues es una palabra que está, o es un verbo que está, o se refiere a un tiempo presente, aunque también está hablando de un futuro inmediato. Por eso la palabra volveré se traduce también como vengo o estoy viniendo. Hay tres interpretaciones al respecto sobre esta palabra. Algunos teólogos o comentaristas se refieren a que esa palabra de volveré, Jesús se está refiriendo a su inmediata resurrección al tercer día. Otros, un segundo grupo, apunta al hecho de que Jesús está hablando de su segunda venida. Y un tercer grupo apunta al hecho de que Jesús se está refiriendo a la llegada del Espíritu Santo. Sea como sea, porque no es el tema a discutir. Si fue inmediato, si es a la segunda venida o si es con la llegada del Espíritu Santo, lo cierto, hermanos, es que emerge una verdad en todo esto. Y esa verdad es que el Espíritu de Cristo está hoy con nosotros. Que su presencia, aunque no sea física, sí espiritual, está hoy con nosotros. Por eso Jesús dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo vemos físicamente, pero sabemos que Jesús en su espíritu está hoy con nosotros. Amén. Una enfermedad, un accidente, la violencia que vivimos día a día, las guerras, los desastres naturales, el abandono del hogar por parte del papá o de una mamá, entre muchas cosas más, son cosas que dividen y traen dolor y traen tristeza cuando éstas se presentan en el seno de un hogar. Cuando papá o mamá o incluso los dos faltan en esa casa, los descendientes, los hijos principalmente, viven en esa tristeza. Hay un dolor en esos corazones. Jesús, siendo Dios mismo, sabía que si había algo que en esa noche estuviera siendo muy agudo en el corazón de ellos, era eso, era el sentimiento de orfandad que estos dos se comenzaban a experimentar después de la partida de nuestro Señor. Déjame decirte algo. Jesús no solamente los estaba viendo físicamente. Jesús estaba viendo sus corazones. Jesús estaba viendo sus pensamientos. No los dejaré huérfanos. Es quizás una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Y otra vez debemos situarnos en ese escenario para poder imaginarnos el tono, la mirada y la forma en que Jesús les está diciendo estas palabras.
Hermanos, en esta noche Jesús no tomó una hoja con un discurso ya escrito, ya hecho, y se puso a decirles: no los dejaré huérfanos porque bla, 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 bla. No, Jesús está ahí y los está viendo. Y tiene tal compasión de ese grupo de hombres que con tanta ternura, aunque yo sé que la Biblia no lo dice, pero no podemos dejar de pensar lo contrario, porque entonces Jesús no sería un Dios de amor. Jesús les está diciendo: no los dejaré huérfanos. La forma, el tono y la mirada en que Jesús les dice estas palabras es importantísima entenderla nosotros. Es una despedida, es cierto, pero es a la vez la promesa de que no estarán solos. Por eso la forma en que expresa estas palabras adquieren un significado especial. No los dejaré huérfanos es una expresión que hasta el día de hoy alcanza nuestras propias vidas. Esa cualidad tienen las palabras de Jesús, hermanos y amigos. Las palabras de Jesús trascienden el tiempo, el espacio y las eras. Hoy no solo no hay orfandad en la ausencia de un papá o de una mamá. Hoy el mundo entero vive una orfandad sin Dios. Hay una orfandad también en la ausencia de amor en las personas. Son aquellas personas que viven huérfanos del amor, del perdón, del gozo y de la paz que Cristo solo nos da. Hay también otro tipo de orfandad que se ha apoderado silenciosamente, no solo de la gente del mundo, sino incluso de la gente de la iglesia. Y es cuando aquellos hombres o mujeres que aún conociendo a Cristo, aún siendo cristianos, incluso aún siendo hombres y mujeres que sirven a Dios en su reino, han expresado: me siento solo. Hay una soledad en mí. Y lo han creído y han vivido creyendo que es real. Son las personas que constantemente se sienten solas, aunque tengan un papá, aunque tengan una mamá, aunque tengan familia, aunque sean cristianas, siguen diciendo: me siento solo, estoy sola. Déjame decirte algo para ti, que vives y piensas de esa forma. Y quizás ya lo sabes, pero es bueno que siempre lo tengas presente. Tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre que es Dios. Y para ese Padre, fíjate bien, para ese Padre tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y ese Padre está contigo. No estará, no estuvo, no va a estar. Dios, como tu Padre, está contigo y te ama. Te ama como no tienes la más mínima idea. No los dejaré huérfanos es una promesa concreta para calmar todos los temores del hombre. El término huérfanos es la transliteración del término griego y significa sin padres. Jesús había llamado a sus discípulos hijitos,
Juan 13:33 así lo registra. Jesús se dirige a ellos como sus hijitos. Luego Juan en sus cartas replica este mismo ejemplo y llama hijitos a sus lectores. De esa forma, hermanos, Jesús asume el papel de padre de aquellos hombres y asume el papel de padre de todos nosotros. Hay por lo menos 7 formas o 7 maneras en las que Jesús cumple esta promesa. Están de Juan 13 a Juan 14. La primera, no fueron dejados sin una regla de vida. Aquellos hombres, fíjate bien, no fueron dejados sin una regla de vida. En segundo lugar, no fueron dejados sin un ejemplo. En tercer lugar, no fueron dejados sin un motivo. En cuarto lugar, no fueron dejados sin fruto. En quinto lugar, no fueron dejados sin advertencia. En sexto lugar, no fueron dejados sin consuelo. Y por último, no fueron dejados sin una recompensa. ¿Por qué como cristianos? ¿Por qué como cristianos no debemos sentirnos huérfanos? Un huérfano tiene padres que están muertos. En una declaración así contundente. Pero el Espíritu Santo nos muestra que Jesús está vivo. Un huérfano se quedará solo. El Espíritu Santo nos acerca más a la presencia de Dios. Un huérfano ha perdido a su proveedor. El Espíritu Santo provee para todas las cosas. Un huérfano queda sin instrucción. El Espíritu Santo le enseña todas las cosas. Y por último, un huérfano no tiene defensor. El Espíritu Santo es su protector. Hermanos, quiero que entiendas esto. Qué increíble y qué maravilloso es Dios, quien asume, toma y carga sobre sí el control y el cuidado de la vida de nosotros cuando nos quedamos solos. Qué increíble y qué maravilloso es Dios, quien asume el papel de padre del huérfano. Qué increíble y qué maravilloso es Dios, quien asume el papel de esposo de la viuda. Que asume el papel de defensor del extranjero. Que asume el papel de proveedor del hogar. Que asume el papel del desamparado como padre. Dios se convierte en el esposo perfecto cuando alguien está solo o sola. Dios se convierte en el protector por excelencia de aquellos que están en el desamparo. Dios toma sobre sí ese papel y hace de padre, de esposo, de compañero, de consolador, de proveedor y de cuidador de nuestras vidas. Y luego desde ahí, desde ese rol, Dios sigue trabajando para que su propósito se cumpla. 2 historias de 2 personajes bíblicos que nos ilustran este hecho. Esther fue reina. Siendo judía, fue reina en Babilonia cuando Asuero, el rey Asuero, exilia a Vasti por ese desaire, esa desobediencia que ella tiene con Asuero, y mandan a hacer una especie como de convocatoria para buscar chicas que pudieran ser parte o pudieran ser las esposas o pudieran ser parte de Asuero, de su vida. Y luego la Biblia nos dice en el capítulo 2, verso 5 dice: en la ciudadela de Susa vivió un judío de la tribu de Benjamín,
llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Y si has leído la historia, es increíble. El libro de Esther es el único libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios, o que no vemos a Dios como el protagonista principal de la trama que ahí se desarrolla. Pero lo que sí vemos, aunque el nombre de Dios no aparezca, lo que sí vemos es a Dios actuando, moviendo, acomodando la vida de Esther. Esta chica, dice la Biblia, que quedó huérfana de padre y madre. Quizás, aunque la Biblia no lo menciona, podemos decir que Esther era una chica judía, a lo mejor de segunda o tercera generación, que había nacido en Babilonia. No había llegado del exilio. Y aquí hay algo que me llama la atención. El viernes pasado, nuestro hermano Saulo, al estar compartiendo con los matrimonios en la historia de este chico, del hijo pródigo, he de confesar que en lo personal me impactó la forma en que él abordó esta historia. Yo no lo había visto así. Y él, bueno, nos iba comentando la historia de este chico. Debido a su mala decisión, había mal hecho uso de lo que su papá le había dado y lo había despilfarrado, lo había gastado, y llegó el día en que este hombre tocó fondo. Y luego, en ese momento, decía Saulo, este chico recapacita y es cuando entiende que debe de volver a la casa del padre. Así es. Pero entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que lo hizo volver? No podemos decir que fue el hambre, porque ya estaba comiendo el alimento de los cerdos y la estaba pasando muy mal. Y entonces, decía Saulo, ahí se cumplía, en esa acción de este chico, la promesa de la palabra de Dios cuando dice: instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él. Este chico había sido instruido desde muy niño en el conocimiento de la palabra de Dios, que después tomó una decisión equivocada en su vida. Bueno, ¿a cuántos no les ha pasado? ¿Cuántos hijos pródigos no han regresado a la casa del padre o están por regresar? Pero este chico, lo que lo hizo regresar fue que en su corazón la palabra que le había sido instruida estaba guardada, y esa palabra fue la que lo hizo recapacitar. Cuando llegó el momento en que dijo, el Espíritu, así lo manejaste, lo tocó, y dijo: hey, por aquí no es tiempo de volver. Y en el caso de Esther, no dice la Biblia a los cuántos años ella quedó huérfana, pero tiene una particularidad de Esther en el desarrollo de la historia que se llama obediencia. Ella, cuando Mardoqueo la acoge y termina de instruirla, de cuidarla, ¿sí? Esther es obediente. Y hermanos, el principio de toda bendición en la vida nace de la obediencia. Y la obediencia es algo que se siembra en el corazón de los jóvenes. Y Esther fue obediente. Cuando llega el momento de ir al palacio, Mardoqueo le dice: no vas a decir nada de tu familia, no comentes nada. Y Esther se quedó callada.
Y en varios episodios de ese libro, Esther es prudente, es obediente a lo que Mardoqueo le estaba indicando. Y llega el momento en que llega al palacio, pero luego llega el momento desafiante, el momento cumbre de su vida, cuando la conspiración de Amán en contra de los judíos para acabar con ellos se da a conocer. Esther está en la disyuntiva entonces de hacer algo, y Mardoqueo la confronta y le dice: pues si no quieres ser tú, vendrá de otro lado la salvación para Israel. Pero debes de saber, Esther, que tú y tu familia van a morir. No sea que para esta hora, le dijo Mardoqueo, has llegado a este momento. Y Esther obedece. Y conocemos el desenlace de la historia. Amán muere en su propia trampa, es enjuiciado, es ejecutado, y el pueblo de Israel se salva. Quiero decirte esto: Dios cumplió en Esther su propósito divino en ella. En toda esta trama no aparecen los papás de Esther porque ya habían fallecido, pero eso no impidió que Esther cumpliera el propósito por el cual Dios la estaba llamando. Ella fue el instrumento de Dios para llevar salvación a su pueblo. El segundo caso, la segunda historia, es la historia de David. La historia de David es increíble, es fascinante. Nos llevaría mucho tiempo, estudios, meditar, comprender la historia de David. Pero hay algo también en esta historia que me llama la atención. Cuando Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey después de que cayó Saúl, ustedes conocen la historia. Va Samuel a la casa de Isaí, va a ofrecer sacrificios delante de Dios, y luego dice la Biblia que Isaí se presentó con sus hijos, y en ese momento ellos fueron santificados por Samuel, pero no estaba David ahí presente. Y luego comienza por Abinadab, y luego Sama, y dice la Biblia 7 hijos suyos de Isaí, y los 7 fueron el no de Dios. ¿Dónde estaba David? David estaba en el campo con las ovejas. Pero la pregunta es esta, fíjate bien: ¿por qué si Isaí recibió la visita de alguien muy importante en su vida, en este momento, como lo era el profeta Samuel? Yo te hago este comentario: cuando alguien importante visita tu casa, ¿no es ocasión para que convoques a tu familia y les digas: va a venir tal persona, va a venir y están ahí reunidos esperando que ese alguien importante llegue a tu casa? Pues el único que no estaba en ese momento era David. Y luego hay algo curioso en todo esto. Cuando Samuel le dice ahí: llévame con él, resulta que David, a diferencia de sus hermanos, dice la Biblia que David, en la descripción física, dice que David era hermoso, rubio. Sí, pues tenía que ser rubio. Ay, bueno, pues consígase un pariente. Y de buen parecer. David era hermoso, de pelo ensortijado, rubio, de buen parecer. La Biblia no dice que Abinadab o Sama o los otros 7 tuvieran características similares. Es aventurado decir algo que la Biblia no dice, pero podemos inferir que de todos los hijos de Isaí, David sobresalía por esas características. Más adelante se presenta otro hecho que llama la atención. Los hermanos ya están en la guerra. Isaí le dice a David, lo carga de provisiones, le manda que vaya con sus hermanos y traiga noticias de ellos, que les traiga información a Isaí para ver si están bien. Y ahí va David, deja encargadas las ovejas,
Y ya estaba esta situación con Goliat, que salía y los amenazaba y que sí, que no. Y llega David y comienza a platicar con la gente de, oye, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto? Y le explican lo que está sucediendo. Y entonces aparecen los hermanos y me llama la atención que la primera reacción de ellos hacia David es de enojo, es de desprecio. Ya estás aquí, ¿qué vienes a ver? Nada más andas de chismoso, muchacho mugroso. Eso no dice, eso lo digo yo. Y está ahí, oye, creo que por sentido común, lo menos es que si ves a tu hermano que te lleva comida, pues lo menos es, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está el viejo? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, todo bien, ¿tú cómo andas? No, bien. No, vemos un desprecio, un rechazo hacia David. Y luego David, ahí le dice que todavía dice, bueno, pues ¿qué? Si solo estoy platicando con estas personas. Y más adelante, hermanos, cuando David llega a ser rey de Israel, y cuando comete la falta, cae en ese episodio con Betsabé, Urías y Natán, y que ese hecho queda retratado en el Salmo 51, David hace una declaración muy interesante. Dice, en pecado me concibió mi madre. Algo es seguro, David no está haciendo una declaración de tipo teológico. David no está haciendo ahí doctrina sobre el pecado original y bla, 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 no. ¿Por qué David dice eso? Hasta ese punto de su vida, si ustedes han leído y han seguido la pista de toda la historia de David, hay un personaje que no aparece ni se menciona, y es el de su madre. Más que ahí en esta referencia, cuando dice David, en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 27, 9 y 10, David le dice a Dios, porque tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Algo pasó en esa parte de la vida de David, pero también David cumplió el propósito que Dios tenía para él. Quiero concluir con lo siguiente. Hace mucho tiempo, hace varios años, alguien me contó una historia verídica de que aquí en León Guzmán, en este poblado, habían 3 niños pequeños. Fíjate bien en esto. Había 3 niños que vivían con su madre. No tenían papá porque el papá había fallecido. Y la mamá vivía en un cuartito, en una parcela ahí de León Guzmán, cerca de un establo. Y la mamá tenía que salir a trabajar todos los días. Y un día la mamá se fue a trabajar y ya no regresó a su casa. Los dejó. Y luego la gente del poblado de León Guzmán se dio cuenta de que
todas las tardes, ahí por la plaza principal, no sé si han pasado por esa parte de la carretera, hay como unos estanquillos hacia los lados que están por la plaza de León Guzmán. Dice la gente que todos los días, a la hora en que ellos intuían que llegaba su mamá en el camión, iban y se paraban ahí a esperarla. Y como no llegaba, se regresaban a su casa. Día tras día, por muchos días, aquellos pequeños iban y se paraban ahí en ese estanquillo a ver si llegaba su mamá. Y la gente comenzó a auxiliarlos, les llevaba comida, los trataba de atender. Nadie se hizo cargo de ellos. Hoy, después de muchos años, estos niños ya crecieron y están haciendo sus vidas. Y lo que yo te quiero decir esta tarde es difícil expresar con palabras para quienes han padecido la pérdida de un padre o de una madre. Yo sé que resultarían de poca ayuda. O aquellos que han padecido el abandono de un padre o de una madre. Es difícil. La ausencia de alguno de ellos o de ambos siempre va a ser ocasión de tristeza. Pero déjame decirte algo. Eso no significa que seas un huérfano o que seas una huérfana. Esos niños que quedaron en el abandono hoy han salido adelante sin ningún familiar que cuidara de ellos, sin ninguna instancia de gobierno que los acogiera. Creo que lo único que los ha sacado adelante es ese padre que cuidó de ellos, ese padre que está en las alturas y los cuidó de una forma increíble. Y ese padre es para ti tu padre. Y cuando el mundo, ese mundo cruel, ese mundo despiadado, en la persona quizás de un niño de la escuela o de un joven o de un adulto, te quiere estrellar en la cara: ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Quién dices de quién dices que eres hijo? Tú le debes de responder: yo soy un hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Dios, hermanos y amigos, es mi Padre. Dice el salmista, dice David, tú creaste, en esta versión de la Biblia dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Soy una creación admirable y esto lo sé muy bien. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y sabes que en todos esos días, desde que este Dios te entretejió y te vio a los ojos, y quizás Él sabía que no ibas a tener papá, o que no ibas a tener mamá, o que lo ibas a perder, Él ya estaba escribiendo en su libro tu vida. Y lo maravilloso es que en todos esos días Él fue y ha sido tu Padre. Por eso, ¿de quién eres hijo? Tú eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. No estás huérfano. No estás huérfano. Dios es tu Padre.